Tu acento revela tu origen pobre, dijo sin saber que el mecánico compró su empresa. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del lujoso corporativo de Grupo Monterrey Inversiones en el corazón de San Pedro Garza García, la zona más exclusiva de la ciudad. Sebastián Villarreal, de 35 años, observaba desde su oficina en el piso 28 el tráfico que se movía lentamente por la avenida. Su traje italiano de 15.000 pesos se ajustaba perfectamente a su figura atlética, resultado de entrenamientos con un coach personal en el gimnasio más caro de la ciudad. El reloj suizo que adornaba su muñeca costaba más que lo que muchas familias ganaban en un año entero. Sebastián era el director ejecutivo de finanzas de una de las empresas de inversión más importantes del norte del país, y nunca perdía la oportunidad de recordarle a todos su posición privilegiada en la escala social. Esa tarde de jueves, Sebastián tenía una reunión crucial con inversionistas extranjeros que podrían inyectar millones de dólares en varios proyectos inmobiliarios. Todo tenía que ser perfecto, cada detalle meticulosamente planeado para impresionar a los potenciales socios. Revisó su agenda una vez más, mientras su asistente, Carolina, le traía el café que tomaba religiosamente a las 3 de la tarde. Antes de salir hacia el restaurante donde se llevaría a cabo el encuentro, decidió revisar su BMW Serie 7 para asegurarse de que estuviera impecable. La imagen era todo en su mundo y no podía arriesgarse a que un auto sucio o con algún desperfecto arruinara la impresión que quería causar. Al bajar al estacionamiento subterráneo del edificio, Sebastián notó inmediatamente que algo andaba mal con su vehículo. Una pequeña mancha de líquido se había formado bajo el motor, y cuando intentó encenderlo, escuchó un ruido extraño que nunca antes había percibido. Su frustración era evidente. Intentó llamar al servicio de la agencia BMW oficial, pero le informaron que el técnico especializado no podría atender su auto hasta el día siguiente. La urgencia de la situación lo puso nervioso. No podía llegar en taxi o en un vehículo de aplicación a una reunión de tal magnitud. Su credibilidad y su imagen de éxito estaban en juego. Carolina sugirió que en la colonia moderna, a solo 10 minutos del corporativo, había un taller mecánico que tenía excelente reputación por su eficiencia y conocimiento técnico. Sebastián torció el gesto ante la idea de llevar su BMW de casi 2 millones de pesos a un taller de barrio, pero la desesperación lo obligó a aceptar. Llamó a una grúa y vio con desagrado cómo su preciado automóvil era remolcado fuera del estacionamiento de lujo hacia una zona que él consideraba muy por debajo de sus estándares. Durante el trayecto en el taxi que lo llevaba detrás de la grúa, observó con desdén cómo el paisaje cambiaba de torres corporativas y centros comerciales exclusivos a pequeños negocios familiares y casas modestas. El taller automotriz Ramírez estaba ubicado en una esquina de la colonia moderna, un edificio de 2 pisos con la fachada pintada de azul desgastado por el sol y la lluvia. Las letras del nombre del negocio estaban medio borradas, y en la entrada había varios autos de diferentes marcas y modelos esperando ser atendidos. Sebastián bajó del taxi ajustándose el saco de su traje y mirando con evidente disgusto el ambiente que lo rodeaba. El olor a aceite quemado y gasolina le revolvió el estómago acostumbrado a los aromas importados de su oficina climatizada. Se preguntó cómo era posible que su asistente le hubiera recomendado semejante lugar. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Dentro del taller, varios mecánicos trabajaban concentrados en diferentes vehículos.
El piso de concreto estaba manchado de grasa acumulada durante años de trabajo arduo, y las herramientas colgaban ordenadamente en tableros metálicos en las paredes. En medio de ese ambiente de trabajo honesto y dedicado, destacaba la figura de Miguel Ángel Ramírez, un hombre de 32 años con manos callosas por el trabajo manual, el cabello negro siempre despeinado y una sonrisa amable que contrastaba con la dureza de su oficio. Vestía un overol azul marino con su nombre bordado en el pecho y sus tenis blancos estaban manchados de aceite negro. A pesar de su apariencia humilde, sus ojos cafés reflejaban una inteligencia aguda y una tranquilidad que solo viene de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Miguel Ángel se limpió las manos con un trapo cuando vio llegar la grúa con el BMW. Había trabajado en ese taller desde que tenía 16 años, aprendiendo el oficio de su padre, quien había fundado el negocio 30 años atrás. Con el tiempo, había demostrado un talento natural para diagnosticar problemas mecánicos que otros técnicos más experimentados no podían identificar. Los clientes regulares del barrio confiaban en él completamente y muchos rechazaban que otros mecánicos tocaran sus autos si Miguel Ángel no estaba disponible. Pero Sebastián Villarreal no sabía nada de esto cuando bajó de su taxi con una expresión de superioridad mal disimulada. Sebastián se acercó a Miguel Ángel con pasos medidos, evaluando el lugar con miradas de desaprobación. El mecánico extendió su mano en un gesto amistoso de saludo, pero Sebastián la ignoró por completo, mirando con asco las manchas de grasa en los dedos del trabajador. La primera impresión de Sebastián fue inmediata y despiadada. Este lugar era exactamente lo que esperaba encontrar: un taller tercermundista atendido por gente sin preparación real. Se preguntó cómo alguien que trabajaba en un lugar así podría siquiera entender la complejidad de un motor alemán de última generación. Miguel Ángel, acostumbrado a todo tipo de clientes, mantuvo su profesionalismo a pesar de la actitud hostil del hombre del traje caro. Preguntó educadamente cuál era el problema con el vehículo, y Sebastián comenzó a explicar con un tono condescendiente, usando términos técnicos en inglés que claramente intentaban demostrar su superioridad intelectual. El mecánico escuchó pacientemente, haciendo preguntas específicas sobre los síntomas que había notado. Sus preguntas eran precisas, demostrando un conocimiento técnico que Sebastián no esperaba encontrar en alguien vestido con un overol sucio en un taller de barrio. Fue entonces cuando Sebastián cometió su primer error de juicio. Notando el acento particular de Miguel Ángel al hablar, un acento que revelaba orígenes en una zona rural de Nuevo León, el ejecutivo no pudo contener su desprecio. En el mundo de Sebastián, el acento determinaba el origen social de las personas y, por lo tanto, su valor. Había pasado años puliendo su propia forma de hablar, eliminando cualquier rastro de acento regional que pudiera delatarlo, y ahora utilizaba ese mismo parámetro para juzgar a otros. La forma en que Miguel Ángel pronunciaba ciertas palabras, con ese dejo norteño tan marcado, le resultaba irritante y confirmaba todos sus prejuicios clasistas. Miguel Ángel comenzó a revisar el BMW con movimientos seguros y conocedores. Abrió el capó y se inclinó sobre el motor, examinando cada componente con la concentración de un cirujano evaluando a un paciente. Sus manos se movían con precisión entre las piezas, identificando conexiones y verificando niveles. Sebastián observaba desde una distancia prudente, negándose a acercarse demasiado para no mancharse el traje, pero lo suficientemente cerca para vigilar que el mecánico no dañara algo. La desconfianza era palpable en cada gesto del ejecutivo. Después de varios minutos de inspección detallada, Miguel Ángel se enderezó y limpió sus manos nuevamente con el trapo que siempre llevaba en el bolsillo. Explicó a Sebastián
que el problema era una fuga en el sistema de refrigeración combinada con un sensor defectuoso que estaba provocando que el motor sobrecalentara. Era una reparación relativamente sencilla que tomaría aproximadamente 2 horas, pero requería algunas piezas específicas que tendría que conseguir con un proveedor cercano. El diagnóstico era acertado y profesional, pero Sebastián solo escuchó la confirmación de que su auto estaría inmovilizado durante horas cuando más lo necesitaba. La frustración de Sebastián explotó en ese momento. Levantó la voz en medio del taller, atrayendo la atención de todos los presentes, incluidos los otros mecánicos y algunos clientes que esperaban por sus vehículos. Comenzó a cuestionar la competencia de Miguel Ángel con palabras cada vez más agresivas y despectivas. Insinuó que probablemente el diagnóstico estaba equivocado porque alguien de ese nivel educativo no podía entender realmente la sofisticación de un motor BMW. Cada frase estaba cargada de clasismo y arrogancia, revelando una personalidad que medía el valor humano exclusivamente por el dinero y el estatus social. Miguel Ángel mantuvo la calma ante los ataques verbales. Había enfrentado clientes difíciles antes, personas que llegaban con actitudes similares y eventualmente se daban cuenta de su error cuando veían la calidad de su trabajo. Intentó explicarle a Sebastián que tenía amplia experiencia trabajando con vehículos europeos de alta gama y que el diagnóstico era correcto, pero el ejecutivo no quería escuchar razones. Para Sebastián, la simple apariencia del lugar y del mecánico invalidaba cualquier conocimiento que pudiera tener. En su visión distorsionada del mundo, la competencia profesional estaba directamente relacionada con la ubicación del negocio y la ropa que usaba la persona. Fue en ese momento de tensión máxima cuando Sebastián pronunció las palabras que cambiarían todo. Mirando directamente a Miguel Ángel con una expresión de desprecio absoluto, señaló con el dedo y dijo en voz alta para que todos escucharan: «Tu acento revela tu origen pobre. Es obvio que alguien como tú no tiene la preparación necesaria para trabajar en un auto de esta categoría. Probablemente ni siquiera terminaste la secundaria y aprendiste este oficio porque no te alcanzaba para nada más». Las palabras cayeron como piedras en el ambiente del taller. El silencio que siguió fue absoluto y pesado como plomo. Los otros mecánicos dejaron de trabajar y miraron la escena con indignación. Conocían a Miguel Ángel desde hacía años. Sabían de su dedicación, su talento y su historia personal que este ejecutivo arrogante desconocía por completo. Algunos clientes regulares que esperaban también presenciaron la humillación y movieron sus cabezas con desaprobación hacia el hombre del traje caro. Miguel Ángel permaneció inmóvil por unos segundos que parecieron eternos. Su rostro no mostraba rabia, sino una tristeza profunda, el dolor de alguien acostumbrado a ser juzgado injustamente por su apariencia y su forma de hablar. Don Ramírez, el padre de Miguel Ángel y fundador del taller, salió de la pequeña oficina al escuchar el altercado. Era un hombre de 65 años, con el pelo completamente blanco y manos deformadas por décadas de trabajo duro. Miró la escena y comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. Había visto situaciones similares muchas veces a lo largo de su vida. Gente que confundía humildad con ignorancia y sencillez con incompetencia. Puso su mano en el hombro de su hijo en un gesto de apoyo silencioso que hablaba de años de experiencias compartidas y lecciones aprendidas sobre la dignidad del trabajo honesto. Miguel Ángel respiró profundamente antes de hablar. Cuando lo hizo, su voz era calmada pero firme, sin rastro de la rabia que cualquiera esperaría después de semejante humillación pública.
Dijo simplemente que entendía que Sebastián estaba frustrado por la situación de su auto, pero que eso no le daba derecho a faltar al respeto de esa manera. Ofreció devolverle el vehículo tal como había llegado sin cargo alguno, si prefería llevarlo a otro lugar. Era una respuesta digna que sorprendió a Sebastián, quien esperaba una reacción defensiva o agresiva que le permitiera justificar aún más su desprecio. La calma de Miguel Ángel desconcertó a Sebastián, pero no lo hizo reflexionar sobre su comportamiento. En cambio, interpretó la respuesta comedida del mecánico como una confirmación de su inferioridad social, como si reconociera implícitamente que no estaba a la altura de discutir con alguien de su nivel. Sebastián exigió que le devolvieran su auto inmediatamente, dispuesto a buscar otra solución, aunque eso significara perder la reunión importante. Su orgullo era más grande que su sentido común y definitivamente más grande que cualquier consideración por los sentimientos de otras personas. Mientras los empleados del taller preparaban la grúa para devolver el BMW, Sebastián caminaba de un lado a otro hablando por teléfono con un tono cada vez más alterado. Llamó a la agencia oficial de BMW exigiendo que enviaran a alguien inmediatamente sin importar el costo, pero la respuesta fue la misma de antes. No había técnicos disponibles hasta el día siguiente. Su frustración crecía exponencialmente con cada negativa. La idea de tener que cancelar o reprogramar su reunión importante por culpa de un auto descompuesto y la incompetencia percibida de un mecánico de barrio lo enfurecía hasta lo irracional. Lo que Sebastián no sabía, lo que su arrogancia y sus prejuicios le impedían ver, era que Miguel Ángel Ramírez no era simplemente un mecánico de barrio. Detrás de ese overol manchado de grasa y ese acento norteño que tanto despreciaba, había una historia extraordinaria que estaba a punto de revelarse de la manera más impactante posible. Los otros mecánicos del taller intercambiaban miradas significativas mientras observaban a Sebastián hacer su berrinche empresarial. Sabían algo que él ignoraba completamente, y algunos incluso sonreían discretamente ante la ironía de la situación. Uno de los mecánicos más jóvenes, Javier, se acercó a Miguel Ángel y le susurró algo al oído. El rostro de Miguel Ángel mostró una expresión difícil de descifrar, una mezcla de resignación y algo que podría interpretarse como diversión ante lo absurdo de la situación. Asintió levemente y Javier sacó su teléfono celular, marcando un número mientras se alejaba hacia la oficina. Sebastián, absorto en sus propios problemas y su propia rabia, no prestó atención a estos movimientos. Estaba demasiado ocupado vociferando insultos adicionales sobre la calidad del servicio en talleres de tercera categoría. Pasaron aproximadamente 15 minutos de caos controlado. El BMW seguía en el taller, esperando ser devuelto a su dueño, cuando un Mercedes-Benz clase S último modelo, color negro brillante con cristales polarizados, se detuvo frente a la entrada del taller. El vehículo valía fácilmente 3 millones de pesos y destacaba dramáticamente en medio del entorno modesto de la colonia moderna. De él descendió un hombre de aproximadamente 50 años, vestido con un traje gris impecable y portando un maletín de piel italiana. Su presencia emanaba autoridad y profesionalismo. El hombre se dirigió directamente hacia Miguel Ángel, ignorando por completo a Sebastián. Saludó al mecánico con familiaridad y respeto, llamándolo por su nombre completo. Miguel Ángel, recibí tu mensaje. ¿Necesitas que traiga los documentos ahora o prefieres revisarlos más tarde en la oficina? La pregunta flotó en el aire cargada de significados que Sebastián aún no comprendía, pero que comenzaban a generar una incomodidad indefinible en su estómago. Algo en la forma en que ese hombre claramente importante trataba al mecánico no encajaba con sus esquemas mentales preestablecidos.
Miguel Ángel respondió con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con su actitud de minutos antes cuando era humillado públicamente. Licenciado Morales, gracias por venir tan rápido. Creo que sería mejor revisar los papeles ahora. Hay algo que necesito que este señor entienda antes de que se vaya. Señaló con la cabeza hacia Sebastián, quien observaba la escena con creciente confusión. El licenciado Morales miró a Sebastián evaluándolo con ojos experimentados de abogado corporativo. Luego asintió y abrió su maletín sacando una carpeta gruesa llena de documentos. Sebastián se acercó movido por una curiosidad que no podía controlar. Su instinto le decía que algo importante estaba por revelarse, algo que posiblemente no le gustaría conocer. El licenciado Morales se presentó formalmente como representante legal de una firma de abogados especializados en transacciones corporativas de alto nivel. Extendió su tarjeta de presentación que confirmaba que trabajaba para uno de los despachos más prestigiosos de Monterrey. Sebastián conocía esa firma, incluso había intentado contratarlos para algunos asuntos de su empresa, pero sus honorarios eran prohibitivos, incluso para alguien de su posición. Lo que sucedió después destruyó completamente el mundo de certezas de Sebastián Villarreal. El licenciado Morales comenzó a explicar con voz clara y profesional que representaba a Miguel Ángel Ramírez en la reciente adquisición de un paquete mayoritario de acciones de Grupo Monterrey Inversiones, la misma empresa donde Sebastián trabajaba como director ejecutivo de finanzas. Las palabras caían como bombas sobre el ejecutivo, quien sentía como si el piso bajo sus pies se estuviera desmoronando. Intentó procesar la información, pero su cerebro se negaba a aceptar la realidad de lo que estaba escuchando. Miguel Ángel Ramírez, el mecánico de barrio con overol manchado y acento que revelaba orígenes pobres, según las propias palabras de Sebastián, era en realidad el nuevo accionista mayoritario de la empresa donde él trabajaba. El licenciado Morales continuó explicando con lujo de detalles que la transacción se había completado apenas 3 días atrás, después de meses de negociaciones confidenciales. Miguel Ángel había adquirido el 55% de las acciones de Grupo Monterrey Inversiones en una operación valuada en 200 millones de pesos. Los números eran reales, verificables y absolutamente devastadores para el ego de Sebastián. El color desapareció del rostro de Sebastián. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras sostenía la tarjeta del abogado como si fuera un objeto radioactivo. Miró a Miguel Ángel con ojos que reflejaban shock absoluto, incapaz de articular palabra alguna. Su mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación alternativa, una forma de que esto fuera un error o una broma de mal gusto, pero la presencia del abogado, los documentos oficiales y la expresión serena de Miguel Ángel confirmaban que todo era dolorosamente real. Miguel Ángel finalmente habló, dirigiéndose a Sebastián con la misma calma que había mantenido durante toda la interacción. Señor Villarreal, permítame explicarle algo que debería haber sido obvio desde el principio. Los acentos no revelan pobreza, revelan origen, y los orígenes, sean cuales sean, no determinan el destino de una persona. Yo crecí en un rancho cerca de Mina, Nuevo León. Mi padre fundó este taller con sus propias manos y me enseñó el valor del trabajo honesto. Pero también me inculcó la importancia de la educación y la preparación. Continuó su explicación mientras Sebastián escuchaba paralizado por la revelación. Estudié ingeniería mecánica en el Tecnológico de Monterrey, con una beca completa que gané por mi promedio académico. Me gradué con honores y recibí ofertas de trabajo de varias empresas automotrices importantes, incluyendo BMW y Mercedes-Benz.
Pero decidí regresar al taller de mi padre porque este lugar representa nuestro legado familiar y porque aquí puedo ayudar a la comunidad donde crecí. El trabajo en este taller no es mi única actividad, señor Villarreal. Es mi pasión y mi forma de mantenerme conectado con mis raíces. Miguel Ángel hizo una pausa dejando que la información se asimilara. El silencio en el taller era absoluto. Todos los presentes observaban la escena como si fuera una obra de teatro, donde el villano finalmente recibía su merecido. Durante los últimos 10 años he invertido en bienes raíces, empresas tecnológicas y diversos negocios. Aprendí que el dinero que se gana con trabajo honesto puede multiplicarse si se administra con inteligencia. Mi cartera de inversiones incluye propiedades comerciales en San Pedro Garza García, participación en startups tecnológicas y ahora, como acaba de informarle el licenciado Morales, soy el accionista mayoritario de la empresa donde usted trabaja. La ironía de la situación era tan brutal que algunos de los mecánicos presentes tenían que esforzarse por no sonreír abiertamente. Sebastián, el hombre que minutos antes había humillado públicamente a Miguel Ángel, basándose en su apariencia y su acento, descubría ahora que ese mismo hombre era técnicamente su jefe, alguien con el poder de tomar decisiones que afectarían directamente su futuro profesional. El ejecutivo intentó hablar varias veces, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, pero ningún sonido coherente salía de su garganta. El licenciado Morales agregó información adicional que hacía la situación aún más humillante para Sebastián. Don Miguel Ángel ha revisado exhaustivamente los estados financieros de Grupo Monterrey Inversiones y tiene planeado hacer algunos cambios significativos en la estructura directiva. De hecho, teníamos programada una reunión para la próxima semana donde se presentaría formalmente ante el Consejo Directivo y los ejecutivos principales. Supongo que esta presentación anticipada, aunque en circunstancias inusuales, adelanta ese proceso. Sebastián finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado. Esto no puede ser verdad. Es imposible. Usted trabaja en este taller. Sus manos están sucias de grasa. Su ropa... Se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de que cada palabra que pronunciaba lo hundía más profundamente en su propia vergüenza. Miguel Ángel lo miró con una expresión que mezclaba lástima con firmeza. Mis manos están sucias de grasa porque hoy, como todos los jueves, trabajo aquí en el taller con mi padre. Es mi forma de mantenerme conectado con el trabajo real, con la gente real, con las cosas que realmente importan en la vida, algo que usted claramente ha olvidado en su búsqueda de estatus y apariencias. Don Ramírez, quien había observado todo en silencio, se acercó y puso su mano en el hombro de su hijo con orgullo evidente. Mi hijo nunca olvidó de dónde viene, ni siquiera cuando su cuenta bancaria comenzó a tener más ceros de los que yo podría contar en toda mi vida. Cada jueves viene aquí, se pone su overol y trabaja codo a codo con nosotros. Eso es lo que yo llamo humildad verdadera, no la falsa humildad de la gente que presume no tener dinero cuando en realidad no tiene ni valores ni educación. Las palabras del anciano resonaron en el taller como sentencia final. Sebastián sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todo lo que había creído sobre sí mismo, sobre su superioridad, sobre su derecho a juzgar a otros basándose en apariencias superficiales, se desmoronaba ante sus ojos. La humillación que había intentado infligir a Miguel Ángel le estaba siendo de vuelta multiplicada por 1000, no a través de insultos o gritos, sino a través de la revelación fría y dura de la verdad. Miguel Ángel continuó hablando con una voz que no mostraba triunfo ni venganza, solo una tristeza por la ceguera humana que acababa de presenciar.
Señor Villarreal, yo no le he contado todo esto para humillarlo, aunque reconozco la ironía de la situación. Se lo cuento porque necesita entender una lección fundamental que aparentemente nadie le enseñó. El verdadero valor de una persona no se mide por el traje que viste, el auto que maneja o la forma en que pronuncia las palabras. Se mide por su carácter, su integridad y cómo trata a quienes considera inferiores. Sebastián permaneció en silencio, incapaz de defender lo indefendible. Su mente trabajaba frenéticamente calculando las implicaciones profesionales de lo que acababa de suceder. Miguel Ángel era ahora el accionista mayoritario de su empresa. Tenía el poder de despedirlo, de arruinar su reputación profesional, de hacer que nunca más consiguiera trabajo en el sector financiero de Monterrey. El miedo comenzó a reemplazar la vergüenza en el rostro del ejecutivo. Había cometido un error garrafal al juzgar tan precipitadamente y ahora enfrentaba las consecuencias potencialmente devastadoras de su arrogancia. El licenciado Morales guardó los documentos en su maletín y se dispuso a retirarse. Antes de irse, se dirigió a Sebastián con una observación que sonaba a advertencia profesional. Señor Villarreal, en mi experiencia como abogado corporativo, he visto muchas carreras destruidas no por falta de competencia técnica, sino por falta de inteligencia emocional y respeto básico hacia los demás. Le recomendaría que reflexionara sobre el incidente de hoy, antes de la reunión del Consejo Directivo la próxima semana. Con esas palabras, estrechó la mano de Miguel Ángel y salió del taller dejando un silencio pesado como lápida. Sebastián intentó disculparse. Las palabras salían atropelladas y desesperadas de su boca. Don Miguel Ángel, yo no sabía. Si hubiera sabido quién era usted, nunca habría dicho esas cosas. Por favor, comprenda que estaba frustrado por la situación de mi auto y la reunión importante que tengo. No es mi carácter habitual tratar así a la gente. Las excusas sonaban huecas incluso para sus propios oídos. La verdad era que él sí trataba así a la gente que consideraba inferior. Lo hacía todo el tiempo. Solo que ahora había sido descubierto haciéndolo con la persona equivocada. Miguel Ángel lo miró fijamente antes de responder. Señor Villarreal, el problema con su disculpa es que está basada en mi identidad, no en sus acciones. Usted se disculpa porque ahora sabe que soy accionista de su empresa, no porque genuinamente se arrepienta de haberme faltado al respeto. Si yo hubiera sido simplemente Miguel, el mecánico sin educación universitaria, sin dinero invertido, sin poder sobre su carrera, ¿habría regresado a disculparse? La respuesta es no, y ambos lo sabemos. La precisión del análisis dejó a Sebastián sin argumentos. Miguel Ángel había identificado exactamente el problema fundamental de su disculpa. No era un arrepentimiento genuino por haber tratado mal a un ser humano. Era miedo a las consecuencias profesionales de haber insultado a alguien poderoso. La diferencia era crucial y reveladora. Sebastián comenzó a darse cuenta de que su sistema completo de valores estaba construido sobre cimientos podridos de clasismo y superficialidad. Don Ramírez intervino con la sabiduría de sus 65 años. Joven, mi hijo no es vengativo ni rencoroso. Si lo fuera, ya habría tomado su teléfono y hecho una llamada que terminaría con su carrera antes del anochecer. Pero nosotros no somos así. Creemos en las segundas oportunidades y en que las personas pueden cambiar. Sin embargo, también creemos que las acciones tienen consecuencias y que uno debe hacerse responsable de sus palabras. Miguel Ángel asintió de acuerdo con su padre. Su auto necesita reparación, señor Villarreal. Yo puedo hacerla ahora mismo. Tomaría aproximadamente 2 horas, como le dije inicialmente. Usted puede esperar aquí o irse y regresar más tarde, pero quiero que entienda algo.
Voy a reparar su auto no porque ahora me tenga miedo, sino porque ese es mi trabajo y lo hago con orgullo sin importar quién sea el dueño del vehículo. La calidad de mi servicio no depende del respeto que recibo, depende de mi propia integridad profesional. Sebastián no sabía qué hacer o decir. Aceptar el servicio después de todo lo sucedido parecía humillante, pero rechazarlo y buscar otra opción era prácticamente imposible dada la urgencia de su situación. Finalmente, con una voz apenas audible, aceptó que Miguel Ángel reparara su BMW. Se sentó en una pequeña área de espera del taller, completamente diferente del hombre arrogante que había llegado hacía menos de una hora. Su traje italiano ya no le daba confianza, su reloj suizo ya no lo hacía sentir superior. Todo lo que había usado como escudo para proteger su frágil ego, ahora se revelaba como lo que realmente era: artificio superficial sin sustancia real. Miguel Ángel se puso manos a la obra con la misma dedicación profesional que aplicaba a todos los trabajos. Sus movimientos eran seguros y precisos, fruto de años de experiencia y estudio. Mientras trabajaba, explicaba a uno de los aprendices más jóvenes cada paso del proceso, convirtiendo la reparación en una oportunidad de enseñanza. Su generosidad al compartir conocimiento contrastaba dolorosamente con la actitud mezquina que Sebastián había demostrado. El ejecutivo observaba desde su rincón, comenzando a ver realmente por primera vez al hombre detrás del overol. Durante las 2 horas que tomó la reparación, Sebastián fue testigo de varias interacciones entre Miguel Ángel y otros clientes que llegaban al taller. Una señora mayor lo saludó con cariño genuino, agradeciéndole por haber reparado el auto de su hijo, sin cobrarle, porque sabía que la familia atravesaba dificultades económicas. Un joven estudiante llegó con un problema en su motocicleta, y Miguel Ángel dejó de trabajar en el BMW para ayudarlo rápidamente, explicándole también cómo hacer la reparación él mismo la próxima vez para ahorrar dinero. Cada interacción revelaba un patrón consistente de generosidad, respeto y genuina preocupación por los demás. Sebastián se dio cuenta de que estaba presenciando algo que su educación empresarial y su búsqueda de estatus nunca le habían enseñado: liderazgo basado en servicio, riqueza que no necesitaba ostentación para validarse, poder que no requería humillar a otros para sentirse fuerte. Miguel Ángel era exitoso no a pesar de su humildad, sino precisamente por ella. Había mantenido sus valores mientras construía su fortuna, algo que Sebastián nunca había considerado posible. En su mundo, el éxito requería dejar atrás el origen, borrar las marcas del pasado, transformarse en alguien completamente diferente. Miguel Ángel había encontrado una forma de crecer sin perder su esencia. Cuando el BMW estuvo reparado, Miguel Ángel limpió sus manos y se acercó a Sebastián. Su auto está listo. El problema era exactamente lo que diagnostiqué inicialmente: una fuga en el sistema de refrigeración y un sensor defectuoso. Ambos problemas están resueltos y el motor funciona perfectamente ahora. Debería llegar a tiempo a su reunión si sale inmediatamente. Extendió las llaves hacia el ejecutivo, quien las tomó con manos temblorosas. Sebastián preguntó por el costo del servicio, sacando su cartera con dedos torpes. Miguel Ángel nombró un precio absolutamente razonable, muy por debajo de lo que cualquier agencia oficial habría cobrado. El ejecutivo intentó pagar más, una forma desesperada de compensar su comportamiento anterior, pero Miguel Ángel rechazó el dinero extra con firmeza. El precio justo por un trabajo bien hecho es suficiente, señor Villarreal. No necesito ni quiero su dinero de culpa. Si realmente quiere hacer algo constructivo, le sugiero que reflexione sobre cómo trata a las personas en general, no solo a aquellas que descubre que tienen poder sobre usted.
Sebastián salió del taller conduciendo su BMW perfectamente reparado, pero su mente estaba muy lejos de la reunión que tanto le había preocupado horas antes. Las palabras de Miguel Ángel resonaban en su cabeza como campanas insistentes. Durante el trayecto hacia el restaurante donde se llevaría a cabo el encuentro con los inversionistas, no podía dejar de pensar en la forma en que había juzgado tan precipitadamente a alguien, basándose únicamente en apariencias superficiales. Su teléfono sonaba constantemente con mensajes de su asistente preguntando si llegaría a tiempo, pero él apenas registraba las notificaciones. La reunión con los inversionistas extranjeros fue un desastre. Sebastián no podía concentrarse. Sus pensamientos regresaban constantemente al taller mecánico y a la lección brutal que había recibido sobre humildad y respeto. Sus presentaciones, normalmente pulidas y convincentes, salieron desarticuladas y confusas. Los potenciales socios notaron su distracción y la reunión terminó temprano sin compromisos firmes de inversión. Por primera vez en su carrera, Sebastián había fallado en una presentación importante, pero curiosamente esa falla profesional parecía insignificante comparada con el fracaso personal que había experimentado esa tarde. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Daba vueltas en su cama king size en su departamento de lujo en San Pedro Garza García, pero la comodidad material no le ofrecía consuelo alguno. Las palabras de Miguel Ángel se reproducían en su mente una y otra vez. El verdadero valor de una persona no se mide por el traje que viste, el auto que maneja o la forma en que pronuncia las palabras. Se mide por su carácter, su integridad y cómo trata a quienes considera inferiores. Era una verdad tan simple pero tan devastadora para alguien que había construido toda su identidad sobre fundamentos superficiales. Los días siguientes fueron de ansiedad constante. Sebastián sabía que se acercaba la reunión del consejo directivo donde Miguel Ángel se presentaría formalmente como el nuevo accionista mayoritario. No tenía idea de qué esperar. ¿Lo despedirían públicamente como escarmiento? ¿Mencionaría Miguel Ángel el incidente del taller frente a todos sus colegas? La incertidumbre era agonizante y por primera vez en su vida, Sebastián experimentaba lo que era sentirse vulnerable y sin poder frente a la decisión de otra persona. Era una inversión completa de la dinámica de poder que siempre había dado por sentada. La reunión del consejo directivo se llevó a cabo un martes por la mañana en la sala de juntas principal de Grupo Monterrey Inversiones. Todos los ejecutivos principales estaban presentes, incluyendo el director general y los jefes de cada departamento. Había una energía nerviosa en el ambiente porque nadie sabía exactamente qué esperar del nuevo accionista mayoritario. Los rumores habían circulado durante días sobre quién sería esta misteriosa figura que había comprado más de la mitad de la empresa en una transacción sorprendentemente discreta. Cuando Miguel Ángel entró a la sala de juntas, Sebastián no fue el único sorprendido. El nuevo accionista vestía un traje azul marino perfectamente cortado, camisa blanca y corbata de seda. Sus zapatos italianos brillaban impecablemente y portaba un maletín ejecutivo que claramente era de alta calidad. El contraste con el hombre del overol manchado que Sebastián había visto en el taller era notable, pero había algo en su presencia que permanecía constante. Esa tranquilidad serena y esa confianza que no necesitaba alarde para manifestarse. El director general, don Alfonso Garza, hizo las presentaciones formales. Explicó brevemente la transacción que había convertido a Miguel Ángel Ramírez en el accionista mayoritario de Grupo Monterrey Inversiones y le cedió la palabra para que se presentara ante el equipo directivo. Varios ejecutivos tomaban notas,
Algunos miraban con curiosidad, intentando descifrar qué tipo de cambios traería esta nueva administración. Sebastián se hundió en su silla, intentando hacerse invisible, sudando frío bajo su traje caro. Miguel Ángel comenzó su presentación con una calma impresionante. Habló sobre su visión para la empresa, sus planes de expansión y modernización, y su compromiso con mantener los valores de integridad y servicio que, según él, deberían guiar cualquier organización exitosa. Su discurso era articulado, profesional y demostraba un conocimiento profundo de los mercados financieros y las tendencias de inversión. Varios ejecutivos asentían impresionados por la claridad de su visión estratégica. No había rastro del acento norteño que Sebastián había usado como base para sus juicios clasistas. Miguel Ángel adaptaba su forma de hablar según el contexto sin perder su autenticidad. Cuando llegó el momento de discutir cambios en el personal directivo, Sebastián sintió que su corazón se detenía. Miguel Ángel miró directamente hacia él por primera vez desde que había entrado a la sala. El momento pareció extenderse eternamente mientras todos esperaban para ver qué diría el nuevo accionista mayoritario. Finalmente, Miguel Ángel habló. Señor Sebastián Villarreal, director ejecutivo de finanzas, me gustaría hablar con usted en privado después de esta reunión. Hay algunos asuntos que necesitamos discutir sobre su futuro en esta organización. Las palabras cayeron como sentencia de muerte. Todos en la sala miraron a Sebastián con curiosidad y un poco de lástima. Era obvio para todos que el nuevo jefe quería hablar sobre cambios en su posición. Después de que la reunión general concluyó, Miguel Ángel y Sebastián se quedaron solos en la sala de juntas. El silencio era denso y cargado de significado. Sebastián esperaba lo peor, preparándose mentalmente para recibir su despido, probablemente acompañado de una explicación detallada sobre por qué tratar mal a la gente tiene consecuencias. Pero lo que sucedió fue completamente inesperado. Miguel Ángel no lo despidió ni lo humilló. En cambio, le ofreció una oportunidad que Sebastián nunca habría imaginado. Señor Villarreal, he revisado su expediente profesional extensamente. Sus números son sólidos, sus proyecciones generalmente acertadas y tiene habilidades técnicas impresionantes. El problema no es su competencia profesional, es su carácter. Y el carácter, a diferencia de las habilidades técnicas, que no cambian fácilmente con el tiempo, puede ser desarrollado y mejorado si la persona está genuinamente dispuesta a trabajar en ello. Sebastián escuchaba sin atreverse a interrumpir. Miguel Ángel continuó. Le voy a ofrecer algo que probablemente no merezco todavía, pero en lo que creo firmemente. Una segunda oportunidad. Puede mantener su posición como director ejecutivo de finanzas, pero con una condición no negociable. Durante los próximos 6 meses, además de sus responsabilidades regulares, pasará 2 días al mes trabajando directamente con comunidades de bajos recursos en programas de educación financiera que vamos a implementar. No como instructor, sino como estudiante, aprendiendo a ver el mundo desde perspectivas diferentes a la suya. La propuesta dejó a Sebastián atónito. Era simultáneamente generosa y desafiante, un castigo que parecía un regalo, y un regalo que requeriría trabajo genuino para aprovecharse. Miguel Ángel explicó que esta iniciativa no era solo para Sebastián, sino parte de un programa más amplio que implementaría en toda la empresa. Creía firmemente que los ejecutivos que tomaban decisiones que afectaban a millones de personas debían tener contacto real con esas personas, entender sus luchas, sus sueños y sus realidades cotidianas. Sebastián aceptó la condición sin pensarlo 2 veces. No porque estuviera genuinamente convencido del valor de la propuesta, sino porque era claramente su única opción para mantener su empleo y su carrera.
Miguel Ángel reconoció la motivación mixta detrás de la aceptación. Entiendo que ahora está aceptando porque es la salida más conveniente, señor Villarreal. Pero le garantizo que si se permite realmente experimentar lo que este programa ofrece, descubrirá cosas sobre usted mismo que nunca supo que existían. A veces, las mejores lecciones son las que nunca planeamos aprender. Durante los meses siguientes, Sebastián comenzó a cumplir con el compromiso que había adquirido. Sus primeras experiencias trabajando en comunidades de bajos recursos fueron incómodas y llenas de resistencia interna. Se sentía fuera de lugar, cuestionaba constantemente el valor de lo que estaba haciendo y solo lo veía como una obligación que debía completar para mantener su puesto. Pero gradualmente algo comenzó a cambiar en su percepción. Las historias que escuchaba, las personas que conocía, las realidades que presenció comenzaron a crear fisuras en su armadura de privilegio y prejuicio. Conoció a personas que trabajaban 12 horas al día en 2 empleos diferentes para mantener a sus familias, que ahorraban centavo por centavo para que sus hijos pudieran estudiar, que tenían sueños y aspiraciones tan válidas como las suyas, pero con una fracción de los recursos y oportunidades. Cada interacción era una lección de humildad que no podía ignorar. Comenzó a darse cuenta de que la verdadera pobreza no era económica sino de perspectiva, y en ese sentido, él había sido pobre durante toda su vida, a pesar de su cuenta bancaria. Uno de los momentos que más lo marcó ocurrió cuando conoció a una familia que vivía en una casa modesta en la colonia moderna, muy cerca del taller de don Ramírez. El padre de familia era mecánico, trabajaba largas horas para dar a sus hijos educación y oportunidades que él nunca tuvo. Su acento norteño era similar al de Miguel Ángel y su historia también resonaba con elementos familiares. Sebastián se dio cuenta de que había estado juzgando y menospreciando a personas cuyo carácter, determinación y valores lo superaban ampliamente. La transformación de Sebastián no fue instantánea ni completa, pero fue real. Comenzó a tratar diferentemente a las personas en su vida diaria. Meseros en restaurantes, personal de limpieza en la oficina, choferes, vendedores ambulantes. Se dio cuenta de que cada interacción era una oportunidad de practicar respeto y reconocer la dignidad inherente de cada ser humano. Sus colegas notaron el cambio, algunos con escepticismo inicial, otros con aprobación genuina. Su asistente Carolina comentó que el señor Villarreal parecía más humano, menos máquina corporativa. 6 meses después de aquel día fatídico en el taller, Sebastián pidió una reunión privada con Miguel Ángel, no porque fuera requerida, sino porque genuinamente sentía la necesidad de hablar. Se encontraron no en la oficina corporativa, sino en el taller automotriz Ramírez, el mismo lugar donde todo había comenzado. Sebastián llegó usando ropa casual, sin el traje de armadura que solía usar para sentirse seguro. Era un gesto simbólico pero significativo. Las palabras que Sebastián expresó esa tarde fueron probablemente las más honestas que había dicho en años. Habló sobre su vergüenza por cómo había actuado, no solo con Miguel Ángel, sino con incontables personas a lo largo de su vida. Reconoció que había construido su identidad sobre fundamentos de arrogancia y superficialidad, usando el dinero y el estatus como sustitutos de verdadero valor personal. Admitió que el programa de trabajo comunitario, que inicialmente había visto como castigo, se había convertido en la parte más significativa de su vida. Miguel Ángel escuchó la confesión con la misma paciencia y apertura que caracterizaba todas sus interacciones. Cuando Sebastián terminó de hablar, respondió con palabras que resumían la filosofía que guiaba su vida. Señor Villarreal, o mejor dicho Sebastián,
porque creo que ahora podemos hablar como iguales. Todos cometemos errores de juicio. La diferencia está en qué hacemos después de darnos cuenta de nuestros errores. Algunos los niegan, otros los racionalizan. Unos pocos realmente aprenden de ellos. Usted está en ese tercer grupo ahora, y eso es algo que merece reconocimiento. Sebastián preguntó por qué Miguel Ángel había sido tan generoso con él, por qué no simplemente lo había despedido y reemplazado con alguien menos problemático. La respuesta fue simple, pero profunda. Porque yo también tuve oportunidades que no merecía completamente cuando las recibí. Mi padre me dio el espacio para cometer errores mientras aprendía el oficio. Mi profesor universitario vio potencial en mí cuando solo era un chico de rancho con acento pronunciado y sueños grandes. Los clientes que confiaron en mí cuando apenas comenzaba. Todas esas personas me dieron oportunidades de crecer. ¿Cómo podría yo negarle a usted la misma oportunidad que otros me dieron? La conversación se extendió por horas. Hablaron sobre vida, valores, propósito y significado. Miguel Ángel compartió su propia historia con más detalle, cómo había enfrentado discriminación por su origen, cómo había tenido que demostrar su competencia constantemente, porque la gente asumía que alguien que trabajaba con las manos no podía tener también capacidad intelectual. Cómo había aprendido que el verdadero éxito no se mide en ceros en una cuenta bancaria, sino en vidas positivamente impactadas. Sebastián se dio cuenta de que la educación que había recibido en esos 6 meses valía más que todos sus años de universidad y maestrías combinados. Había aprendido inteligencia emocional, empatía real y humildad genuina, habilidades que ningún programa académico le había enseñado, pero que eran fundamentales para una vida con verdadero significado. Por primera vez, comprendió que había estado persiguiendo marcadores externos de éxito mientras ignoraba completamente el desarrollo de su carácter interno. Los años siguientes trajeron cambios profundos tanto para Sebastián como para Grupo Monterrey, inversiones bajo el liderazgo de Miguel Ángel. La empresa implementó programas de responsabilidad social robustos, tratamiento ético para todos los empleados, sin importar su nivel, y una cultura corporativa que valoraba la humanidad tanto como la productividad. Sebastián se convirtió en uno de los defensores más vocales de estos cambios, usando su propia historia de transformación como testimonio del poder del cambio genuino. El taller automotriz Ramírez continuó operando en la colonia moderna. Miguel Ángel nunca consideró cerrarlo o mudarlo a una ubicación más prestigiosa a pesar de su nueva posición social. Para él, ese taller representaba sus raíces, su conexión con el trabajo honesto y el recordatorio constante de que el verdadero valor no necesita ostentación para validarse. Seguía trabajando allí cada jueves, manteniéndose conectado con la realidad que muchos, en su nueva posición, elegían ignorar. Sebastián también se convirtió en visitante regular del taller, no como cliente, sino como voluntario en los programas educativos que se habían expandido para incluir no solo mecánica, sino también educación financiera básica para jóvenes de la comunidad. Enseñaba clases sobre ahorro, inversión y planeación financiera, pero ahora lo hacía desde un lugar de humildad y servicio genuino, no desde una torre de superioridad artificial. La historia de lo que sucedió ese día en el taller se convirtió en leyenda dentro de Grupo Monterrey Inversiones. Se contaba como recordatorio de que nunca se debe juzgar a las personas por su apariencia, que la humildad es fortaleza, no debilidad, y que todos merecen respeto básico sin importar su posición social o económica. Algunas personas la escuchaban como anécdota interesante, otras la tomaban como lección seria sobre valores corporativos y tratamiento humano.
Años después, cuando Sebastián reflexionaba sobre aquel día que cambió su vida, reconocía que había sido necesaria una humillación pública para romper la cáscara de arrogancia que lo había protegido, pero también aprisionado durante tanto tiempo. El dolor de descubrir cuán equivocado estaba sobre casi todo había sido el catalizador necesario para verdadero crecimiento personal. A veces, las lecciones más valiosas llegan envueltas en las experiencias más humillantes. Miguel Ángel y Sebastián desarrollaron eventualmente una amistad genuina basada en respeto mutuo y valores compartidos. No era la relación que cualquiera habría predicho después de aquel primer encuentro desastroso, pero precisamente por eso era tan significativa. Demostraba que las personas pueden cambiar, que los errores no definen permanentemente a alguien y que el perdón, combinado con oportunidad, puede generar transformaciones extraordinarias. El legado de aquella tarde lluviosa en el taller mecánico se extendió mucho más allá de las dos personas directamente involucradas. Inspiró cambios sistemáticos en cómo una empresa importante trataba a sus empleados y se relacionaba con su comunidad. Desafió prejuicios arraigados sobre clase social y valor humano. Demostró que el verdadero liderazgo viene del servicio, no de la dominación, y que la riqueza sin carácter es pobreza disfrazada de abundancia. La frase «tu acento revela tu origen pobre», que una vez había sido lanzada como insulto hiriente, se convirtió en el título de presentaciones sobre diversidad e inclusión que la empresa organizaba regularmente. Pero ahora se usaba para ilustrar lo contrario de su intención original, que los orígenes no determinan el destino, que la forma de hablar no mide la capacidad de pensar, y que juzgar a las personas por marcadores superficiales es el verdadero signo de pobreza, pobreza de espíritu y de perspectiva. Don Ramírez, antes de retirarse completamente del taller, tuvo la satisfacción de ver a su hijo no solo exitoso en términos materiales, sino también fiel a los valores que le había inculcado. El anciano mecánico había temido que el dinero y el éxito cambiaran a Miguel Ángel, que lo alejaran de sus raíces y lo convirtieran en alguien que mirara hacia abajo a quienes venían de donde él venía. Pero su hijo había demostrado que es posible ascender socialmente sin perder la humanidad, acumular riqueza sin acumular arrogancia, y tener poder sin necesidad de ejercerlo para humillar a otros. La transformación de Sebastián Villarreal, de ejecutivo arrogante a líder humilde y consciente, no fue perfecta ni lineal. Hubo retrocesos, momentos donde sus viejos patrones de pensamiento resurgían, situaciones donde tenía que conscientemente elegir respeto sobre desprecio. Pero cada vez que sentía la tentación de juzgar a alguien por su apariencia o su forma de hablar, recordaba aquel BMW descompuesto, aquel taller de barrio y aquel mecánico con overol manchado que resultó ser más exitoso, más educado y definitivamente más sabio que él. La lección final que ambos hombres compartían con quienes los escuchaban era simple pero poderosa. Todos llevamos más de lo que se ve en la superficie. Todos tenemos historias ocultas que explican quiénes somos y todos merecemos el beneficio de la duda antes de ser juzgados. El verdadero carácter de una persona se revela no en cómo trata a quienes pueden beneficiarla, sino en cómo trata a quienes no pueden ofrecerle nada a cambio. Y en ese sentido, el acento de Miguel Ángel no revelaba pobreza de origen, sino riqueza de valores, algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar, pero que cualquiera puede elegir cultivar.